Pues muy buenas amigos, bienvenidos a Occidental Image y hoy, como veis en el título, vamos a hacer la reseña de esta poco conocida pero muy interesante película de terror llamada El Ritual, The Ritual, cinta del año 2017 hecha por el director David Bruckner, del que os he hablado en este canal, pero no directamente porque antes de esta película hizo estas producciones colaboración haciendo solo partes de la película, ya sabéis, estas películas de formato por capítulos o episodios. Estuvo en la primera de VHS en el 2012 y luego hizo Southbound, que también he visto y no recomiendo tanto, pero bueno, aquí se lanzó ya con un largometraje en plan solo play, copando los 90 minutos y pico de la película. Bueno, ya es verdad que en su debut sí hizo una película solo, pero bueno, yo creo que es más recordada VHS, con Wingard y compañía. Y bueno, esta cinta la podéis ver en Netflix, si no me equivoco, está en el catálogo. Y yo la verdad, como amante del buen cine de terror serie B, yo sinceramente la recomiendo. Porque a pesar de que tiene algunos elementos que pueden sonar parecidos, la película logra mantener el tipo lo suficiente para tener un aura de personalidad propia muy bien conseguida. Y bueno, ¿de qué va la película? Bien, la cinta habla de un grupo de amigos que en su pasado tienen un suceso trágico. Resulta que cuando estaban algunos de ellos en una tiendita de estas de gasolinera, hubo un atraco y uno de ellos dejó morir a uno de sus amigos, a pesar de que podría haberle intentado ayudar. Este hecho, que bueno, obviamente, claro, tú es una de estas historias que las ves o te las cuenta alguien y dices, ¿cómo no hiciste nada? ¡Qué cobarde! Dejaste morir a tu amigo, ¿cómo no tuviste huevos? Pero habría que vernos a muchos de nosotros en una situación así, o sea, si de verdad tendríamos las pelotas. Yo claro, yo ahora puedo decir, claro, por uno de mis amigos de toda la vida, por supuesto que lo haría, estaría dispuesto a morir, pero yo creo que esto sencillamente no es tan fácil. Y arrastrando todo ese peso de culpa y trauma detrás de ello, tras de sí, los amigos deciden reunirse tiempo después para hacer una excursión a los bosques de Suecia en honor precisamente a ese amigo que me parece que en la última noche en la que estuvieron todos juntos mencionó que le gustaría ir a ese destino. Se internarán en los bosques de Suecia, pero obviamente no va a ser una excursión por el campo, nunca mejor dicho, porque aparentemente hay algo en ese bosque que les va a estar acechando, y eso, junto con la culpa y el remordimiento por la pérdida del amigo, va a convertir la aventura en una verdadera pesadilla. Bien, esto que puede parecer una mezcla de la película Trollhunter y el proyecto de la bruja de Blair, la verdad, y bueno, y Hereditary en algunos aspectos, aunque Hereditary me parece que es posterior, termina siendo una película bastante fresca. Lo digo porque, primero, Bruckner sabe cómo manejar bien el terror. Es decir, no es el típico que te va a estar maltratando constantemente a jumpscares, attention getters y todos estos sustos baratos de trata en silencio, subo la música o la bajo y aguanta 1, 2, 3, boom, cara de monstruo o cara de cadáver o lo que sea y venga, subida de volumen, ¿no? No, o sea, no le gusta este tipo de humor baratija. Puede que en algunos momentos haga algún amago, pero realmente no, la película se nutre de un terror muy psicológico y un terror bueno. Yo digo que si de verdad estáis cansados de las típicas mierdas, le echéis un ojo al Ritual, porque en muchos sentidos recuerda a eso, ¿no? Digo el rollo Trollhunter porque está hecho en el norte de Europa, ¿no? Y es un poco este rollo de proyecto de la bruja de Blair, de gente que se adentra en el bosque y se pierde y hay un ente ahí que está yendo por ellos. Y luego el rollo Hereditary por un tema de cultos, vamos a decirlo de alguna manera. Yo pensaba que la película iba a girar más en torno a un simple tema de especulación de culpa y que eso iba a ser el tormento, pero no, realmente la película luego tiene un twist que, bueno, para algunos puede parecer efectista o simple, pero a mí la verdad es que me ha gustado mucho, porque a pesar de que introducen un terror más físico, más costumbrista, no deja de tener un componente psicológico muy fuerte, es decir,
vamos a decir que es un poco rollo It de Stephen King, es decir, es un terror personal, es un terror, es un tipo de martirio, de castigo por la culpa, ¿no? Y un tipo de terror que afecta, digamos, a cada uno de forma diferente, ¿no? Y eso me gusta, porque la mezcla que hay entre realidad, sueño, es absolutamente fantástica. Y os daréis cuenta de esto en la primera escena, cuando los personajes se refugian en una cabaña abandonada que hay en medio del bosque. Vamos, lo bueno del buen terror de esta película, del buen terror de películas que giran alrededor de este estilo, es no tanto lo que se ve, sino lo que no se ve. Es decir, la sugestión, como el director te planta la semilla de la duda, ¿no? Y del temor, y deja que tú solo te emparanoies con lo poco que se está viendo. Es decir, deja que con las ideas preconcebidas de lo terrorífico que tenemos, tu imaginación vuele y te juegue malas pasadas. Y eso es lo que me gusta de la película. Ojo, tampoco es un pasote, ¿vale? Tampoco es una puta obra maestra, tampoco es una película que diga, wow, la vería 20 veces. Pero sin duda es algo fresco, es algo diferente y sobre todo tiene carácter. No le importa que no gustar al gran público normie, que le gustan las típicas pelis de exorcismos, casas encantadas y 4 jumpscares pedorros. Es decir, se molesta por tirar por el buen terror psicológico. Sí, un poco manido, pero efectivo. Y lo bueno que tiene es que va explotando las posibilidades de una forma bastante eficaz. Es decir, planos borrosos de un segundo te puede llegar a poner los pelos de punta sin necesitar ni un monstruo, ni un grito, ni música tenebrosa, ni nada por el estilo. Y eso es lo que me gusta de esta película, que es sobria pero muy potente. Repito, el, digamos, golpe de efecto o giro que tiene al final puede que no satisfaga a muchos, pero bueno, por otra parte yo también pregunto, es que al final luego nos quejamos de que hay muchas películas de terror que no dan ningún tipo de explicación. Y luego cuando hay una película que sí lo intenta hacer un poquito, decimos que es demasiado ramplón. O sea, señores, seamos serios. Yo creo que la película se esfuerza para ser algo diferente y no ser un más de lo mismo que hemos visto 50 millones de veces. Y yo creo que eso se agradece. Así que, sobre todo, dentro de su género, dentro del terror, que es uno de los géneros más castigados que hay en el mundo, esta película sin dudas para mí es de notable. Ojo, de notable teniendo en cuenta la media que tenemos actualmente. Obviamente no te pongas a compararla con grandes clásicos, no te pongas a compararla con El Exorcista o El final de la escalera o El bebé de Rosemary, porque obviamente no llega ahí. Pero os digo que dentro de esta nueva ola New Age de la década pasada sobresale bastante y no es muy conocida y me sabe mal. Así que ni que sea que 5 de vosotros la veáis gracias a esta reseña, yo me doy por satisfecho, porque hay que apoyar este tipo de cine. Y la nueva película que hizo, bueno, este año pasado 2020, a ver cuándo se estrena, también con Rebecca Hall, también promete bastante. Así que yo le seguiré los pasos a este tío, porque al margen de los cortos que hizo para VHS y Southbound, cuando se tira un largo, el tío se lo tira bien y me gusta. Un poco rollo estos directores tipo terror minimalista pero original, como hizo James Wan, bueno, Spade Warren no tanto, pero Insidious, o Scott Derrickson con Sinister. Es una película de esa onda, ¿no? Discretas pero efectivas. Así que, si sois amantes del buen terror, yo digo que le echéis un vistazo. Repito, una maravilla, pero seguro que os gusta, si tenéis ganas de meteros en el juego que la película propone. Ahora, si no os gusta el terror y tal, quizá también, porque la verdad es buen terror, no es una mierda, no es La Monja y estas películas basura. Y bueno, ahora en spoilers comentar, me parece muy interesante cómo la película parece que va a tener lo que ya he dicho, un cariz puramente psicológico del remordimiento, la culpa, y que bueno, es, vamos a decir, como que la mente de los amigos el que tiene más protagonismo, digamos, que bueno, es al final el que sobrevive, digamos que es es la propia, algo en el bosque, algo de la propia culpa de él va a estar atormentándoles, pero no, cuando ya vemos que despiertan de la primera noche y están todos meados encima, literalmente, y uno está en el cuarto de arriba casi desnudo, con una especie de tótem que ha hecho de un torso pero sin cabeza, dices, ok, esta mierda esto ya va más allá de lo común que podemos entender en el terror. Y luego cuando siguen caminando lo vemos básicamente, ¿no? Esa criatura del bosque, esa
cosa que en una primera instancia la película te muestra muy rápidamente, muy discretamente, y me gusta porque recupera esta idea retro, más antigua del terror de sugerir más que mostrar, es decir, mostrarte solo la patita del lobo y que tú en la cabeza, con lo poco que has visto, la cabeza te juegue malas pasadas, ¿no? Es decir, lo que se hacía antes, sí, está bien a veces ver pues el Alien, ¿no? En la primera Alien, el octavo pasajero, ver la cosa, ¿no? Un monstruo tan visual, tan deforme, pero también es verdad que me gustaba mucho cuando antes en las películas te guardaban la sorpresa hasta el final y cuando te lo tenían que enseñar lo hacían en todo su esplendor. Bueno, pues aquí repiten esta fórmula. Cuando el protagonista va andando por ahí y asoma por una rama y ve... Claro, parece que estás viendo como un alce o algo por el estilo, pero luego la criatura le mira y tiene dos ojos brillantes, pero lo ves un segundo, no acabas de ver bien qué es, ¿no? Y ya la película te ha sembrado la semilla de sugestionarte de qué cojones es eso, ¿no? Y qué tiene que ver con lo que les pasó la noche en la cabaña y por qué uno de ellos desapareció. Y al final, bueno, se encuentran con ese culto. Eso es lo que yo digo que a lo mejor es ese giro que no gusta a todo el mundo, pero a mí me pareció correcto, porque también necesitabas un vehículo para explicarlo. Es que si no, ¿qué era? ¿Que encontraban un libro, como en Evil Dead? Pues no, o sea, tiene sentido eso porque con la mitología nórdica encaja, ¿no? Entonces vemos que es una gente de ahí que adora a una criatura llamada Jotun. Y ese Jotun es como una especie de animal cuadrúpedo grande, como si fuera un caballo o un alce, pero en vez de tener cabeza, tiene forma de un torso. Los brazos, en vez de terminar en manos, terminan como en astas de un ciervo o ramas de un árbol. O sea, ese aspecto ambiguo, muy Lovecraftiano, me gusta. Y luego no hay cabeza, sino que hay una especie de probóscide que nace abajo, que tiene forma como si fuera, yo qué sé, el oráculo de Delfos o algo así, ¿no? Como si fuera una criatura encapuchada. Y no le vemos la cara, parece un Jawa y tiene dos ojos amarillos brillantes. Bueno, una especie de mimetismo de tres criaturas muy rara, un poco rollo, pues eso, Cronenberg. Y luego de esa cara que no es cara salen dos brazos que la criatura sí utiliza, es lo único que entra en contacto con las personas para que los demás se arrodillen ante él. Es lo único que quiere, ¿no? Entonces se menciona, ¿no? En pocas palabras, porque tampoco es que la película necesite, no, te enseño un flashback o te doy una explicación de 10 minutos, ¿no? En pocas frases, lo poquito que se nos cuenta ya te da a entender lo que es, ¿no? Y es que ese Jotun es una especie como de dios del bosque, es un dios muy antiguo, y esos aldeanos lo veneran porque les da como la vida eterna, ¿no? Es decir, lo menciona uno, ¿no? Estas criaturas, esta criatura, por venerarla, les ha conferido una vida muy larga, entonces por eso ellos la temen y la protegen a la vez, ¿no? Y bueno, claro, los que han entrado en el bosque pues no tienen ni puta idea de eso y el prota no va a tener ningún problema en eliminar a los aldeanos y a la criatura. Lo hacen de una forma un poco al filo del sinsentido, pero está bien, vemos que él se libera y tal, y en la lucha / huida de esa criatura, bueno, yo creo que se da a entender bastante bien, esto es quizá lo que no se explica tanto, pero creo que se da a entender bastante bien que la propia criatura tiene ese poder de apaciguar a los atormentados o castigarles, ¿no? Entonces, claro, cuando ellos entran en el bosque, sobre todo el protagonista, cargando la culpa de que dejó morir a su amigo, pues atrae a ese ser, ¿no? Y es que estos Jotun, en la mitología nórdica, o sea, tú tienes los dioses nórdicos, los que, digamos, todos conocemos, ¿no? Loki, Thor, el reino de Asgard, ¿no? Y luego se supone que antes de esos dioses, que son como arcanas medio humanas, había una especie de criaturas que eran los entes de la naturaleza, ¿no? Más antiguos y no de forma humanoide ni tan cercanos a los humanos. Esos Jotun, también ejemplificados a veces como hijos de Loki, que ya sabemos que tenía pues a un lobo gigante, a Ragnarok. Entonces ese Jotun es como una especie de... Sí, bueno, parece una criatura del bosque mística. Podríamos pensar que es la típica figura del guardián del bosque, como hemos visto en La princesa Mononoke o en Wolf Walkers y estas películas. Pero esta película pues convierte lo que podría ser un cuento para niños en una historia de terror. Y bueno, esa criatura se ve que aparece con gente que está desesperada, que sufre un gran dolor emocional o sentimental, o no sé qué palabra utilizarían los antiguos pobladores nórdicos y los vikingos, pero al parecer te da dos opciones, es decir, que lo veneres y entonces te confiere vida eterna, o
si los rechazas, pues te mata entre terrible sufrimiento. Entonces, obviamente, pues está claro que cuál es la opción que eligen los aldeanos, pero yo creo que se da a entender que sucumbir ante Jotun es también una forma de perder tu humanidad, ¿no? Porque vemos a los aldeanos demacrados y siniestros, vamos, que no tienen ningún problema en matar a nadie por tal de seguir. Bueno, claro, si la criatura muere, ellos mueren, por lo tanto la veneran y defienden, ¿no? A pesar de que la temen. Y entonces es un poco el castigo que le está mostrando al protagonista, que al final parece decidir no sucumbir, parece decir luchar y huye. Y quizá al final es un poco insipidillo, pero el balance general de la historia me gusta, porque te trae este cuento antiguo nórdico y te lo mezcla con una historia contemporánea de fraternidad entre amigos en el mundo occidental actual. Yo creo que la verdad lo ha hecho bastante bien el director. Y vaya, los momentos de terror están bien hechos. Y también cuando aparece la criatura, digamos, a cuerpo completo, a viva imagen, tampoco ha quedado nada mal. Es decir, no sientes que es un trasto CGI barato, porque antes de... O sea, realmente la criatura en muchos planos es trabajo artesanal, hecho a mano. Obviamente luego tiene un recubrimiento CGI para hacer los ojos brillantes, tal y cual, pero es en parte maqueta disfraz, ¿no? Y bueno, yo creo que sí, bueno, el CGI siempre a veces estropea un poquito estas cosas, pero en general la mezcla les ha quedado bien para una película que estoy seguro que no ha tenido demasiado presupuesto. Así que, la verdad, me ha convencido, me ha gustado la historia. Y eso que muchas veces nos quedamos mucho en el terror siempre con la idea cristiana de la fe, el otro mundo, los demonios, los espíritus, las posesiones, el mal que se queda en un objeto. O sea, ideas muy clásicas. Bueno, es que es lo que más se ha explorado. Entonces, por eso cuando luego vemos terror oriental, tiene tanto atractivo. Por eso estas películas japonesas, Ju-On y todas estas han pegado tanto impacto. Y me gusta que se recupere un poco, pues, algo más antiguo, ¿no? Que el propio cristianismo, que son, pues, la mitología nórdica, que seguro da para muchas historias interesantes. O, bueno, no nórdica, pero de otros pueblos antiguos de la Europa. Fijaos si no en aquella película de los trolls que estaba ambientada en, parece que era Irlanda o Escocia. No, me parece que también era la zona sur de los países nórdicos. En fin, salen producciones muy buenas. La cuestión es, obviamente, que hay que conocer ese mundillo y escarbar. Y yo también entiendo que como no es la mitología nórdica y todas estas historias que a lo mejor no conoce tanto el gran público, a veces da miedo venderlas porque no sabes si va a comprarles el público, pero coño, al menos te traes algo diferente, no estás todavía con el cuento de la bruja o el demonio o el espíritu que se murió y posee la casa y toda la hostia, ¿no? O sea, lo mismo de lo mismo de lo mismo. Vamos, yo prefiero ir por esta, digamos, tercera vía que estar rizando el rizo con lo que hemos visto ya 60.000 veces. En fin, no me alargo más. Si os ha gustado la reseña, dadle like, compartid el vídeo, suscribiros si no habéis hecho, comentarios, quiero vuestros comentarios, ¿habéis visto la película? ¿Qué os ha parecido? Y bueno, si queréis apoyar el canal y acceder a ventajas exclusivas, ver las reseñas antes que nadie o pedir alguna reseña a vuestro gusto, pues tenéis aquí abajo el botón de unirse, el link a Patreon y el link a PayPal. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.